La habitación del hotel cuesta $900. Si no puedes pagarlo, vete. Mi padre me lo dijo mientras yo todavía estaba en el hospital, terminando un turno de 14 horas como técnico de emergencias médicas. Sus palabras salieron por el altavoz del móvil con esa crueldad natural que yo conocía tan bien. Se trataba del viaje familiar a Cancún. Mamá, papá, mi hermana Rebecca y su marido, Tyler. Una semana en un resort de 5 estrellas, con todo incluido, por supuesto. Os lo merecéis, añadió él, como si yo no formara parte de ese vosotros. Como si no le hubiera prestado $2.500 a Rebecca cuando Tyler perdió su trabajo el año pasado. Como si no hubiera pagado la operación de rodilla de papá cuando el seguro se negó a cubrirla. Me llamo Brian, tengo 31 años y, en ese momento, mientras limpiaba la sangre de mis manos tras salvar la vida de un motorista, me di cuenta de algo que debería haber visto hace mucho tiempo. Yo no era un hijo, era un banco personal. Está bien, papá. Que os divirtáis, respondí, esbozando una sonrisa que él no podía ver. Genial. Entonces ya está decidido, dijo él, colgando sin siquiera decir adiós. Pero mientras guardaba el móvil en el bolsillo del uniforme, sentí una vibración. Notificación del banco. 4 cargos en mi tarjeta de crédito. Resort Cancún. $900 cada uno. 4 personas. $3.600. Mi nombre no aparecía en las habitaciones. Abrí la aplicación del banco y miré los nombres. William M., papá. Linda M., mamá. Rebecca T., mi hermana. Tyler T., mi cuñado. Brian M., en ninguna parte. Habían usado mi tarjeta para pagar un resort al que ni siquiera estaba invitado. Mi mano no tembló cuando pulsé rechazar cargo. Tampoco cuando bloqueé la tarjeta. Años de ser el hijo responsable me habían enseñado a mantener la calma cuando todo se derrumbaba. 20 minutos después, Rebecca me llamó, histérica, Brian, ¿qué has hecho? Aquí en el resort no han cobrado nada. Exactamente lo que dijo papá. Si no puedes pagar, vete. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Pero ya estamos aquí. Y yo también estoy aquí, en el hospital, salvando vidas. Solo. Colgué y, por primera vez en años, sonreí de verdad. No se trataba solo del dinero. Se trataba de los 6 años en los que me habían tratado como el cajero automático de la familia. Las emergencias, que se convertían en regalos caros. Los préstamos que se convertían en donaciones. La culpa constante por tener un sueldo fijo, mientras Tyler intentaba emprender. Pero ellos no sabían una cosa. Mientras me trataban como a un idiota, yo lo documentaba todo. Cada transferencia, cada préstamo, cada promesa incumplida. Hojas de cálculo organizadas por fecha, importe y persona. Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después cambió por completo la dinámica de mi familia. Porque mientras ellos estaban atrapados en Cancún sin dinero, descubriendo lo que significaba no poder pagar, yo estaba en casa planeando algo que ninguno de ellos esperaba. Algo que convertiría al hijo, bueno, en la pesadilla de quienes abusaron de su generosidad. 3 horas después, mi teléfono explotó. 47 llamadas perdidas. 23 mensajes de texto. 6 mensajes de voz. Papá, Brian, ¿qué diablos has hecho? Estamos atrapados aquí. Mamá, hijo, por favor, sé razonable. Podemos hablar cuando volvamos. Rebecca, eres un psicópata. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Y Tyler, Tyler fue directo al grano. Hermano de mierda, vas a pagar por esto. Mientras leía los mensajes, recordé cómo empezó todo. Tyler entró en nuestra familia hace 3 años como el emprendedor visionario que iba a revolucionar el mercado de los suplementos. Rebecca estaba deslumbrada con sus trajes caros y su charla de coach motivacional. El primer préstamo fue de $500. Es solo para cubrir el registro de la empresa. Tío, te lo devolveré la semana que viene cuando cierren los inversores. Por supuesto que no cerraron. El segundo fue de $1,200. Necesito una página web profesional. Brian, tú entiendes de tecnología, ¿no? Sabes lo importantes que son estas cosas. El tercero fue de $2,500 cuando él perdió su trabajo en ventas. En realidad, lo despidieron por intentar estafar a los clientes, pero Rebecca lo vendió como diferencias filosóficas con la dirección.
Tyler tenía un don para convertir los fracasos en narrativas heroicas. Cuando su empresa de suplementos quebró porque él se gastó todo el dinero en un BMW en lugar de en productos, dijo que estaba dando un giro hacia la consultoría de estilo de vida. Cuando perdió el apartamento porque no había pagado el alquiler durante 4 meses, convenció a Rebecca de que vivir con los suegros fortalecería los lazos familiares. Y cuando papá tuvo el infarto el año pasado y necesitó cirugía, Tyler fue el primero en sugerir: Brian trabaja en el sector médico. Debe tener un buen seguro médico. ¿No puede ayudar a la familia? Ayudé. Por supuesto que ayudé. Pagué $2,800 en gastos que el seguro de papá no cubría. Tyler ni siquiera dio las gracias, solo comentó que era lo mínimo que se esperaba de un hijo. Pero lo peor no eran los préstamos. Era la dinámica. Me trataban como al hermano soltero sin responsabilidades. Como si trabajar 60 horas a la semana salvando vidas fuera un pasatiempo. Como si mi apartamento de una habitación y mi coche de 7 años fueran símbolos de riqueza excesiva. Rebecca siempre comparaba: Tyler está construyendo un imperio. Brian, tú solo trabajas. Mamá estaba de acuerdo: cariño, tú tienes estabilidad. Es diferente. Tyler necesita arriesgarse para crecer. ¿Y papá? Papá era más directo. Un hombre de verdad mantiene a su familia. No importa si son hermanos, cuñados o sobrinos. La familia es sagrada. Una familia sagrada que usaba mi tarjeta sin permiso. Volvía los mensajes del móvil. Rebecca había enviado una foto del vestíbulo del resort, ella y Tyler sentados en sillones de cuero con caras de desesperación. La leyenda decía: por tu culpa, no tenemos dinero para nada. Ni para comer. Me reía a carcajadas. Se habían llevado al menos $3,000 en efectivo. Lo sabía porque Rebecca había publicado historias en Instagram mostrando las maletas llenas de ropa nueva, toda con etiquetas de tiendas caras. Pero Tyler era inteligente. En los mensajes, él comenzó a usar la estrategia de siempre: chantaje emocional mezclado con manipulación psicológica. Brian, tío, entiendo que estés enfadado. Pero piensa en tu madre. Ella está llorando. Literalmente llorando. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a la familia por dinero? Luego vino la tentadora: mira, cuando cierre el trato de la franquicia de Acaí el mes que viene, te lo devolveré todo con intereses. Palabra de hombre. Y por último, la amenaza sutil: ya sabes cómo es, la familia es todo lo que tenemos. Sería triste que cosas pequeñas destruyeran lazos eternos. Cosas pequeñas. $3,600 eran cosas pequeñas. Mientras tanto, yo cenaba fideos instantáneos porque estaba ahorrando para cambiar los neumáticos del coche. Pero Tyler no sabía una cosa. Durante esos 3 años en los que me trató como un cajero automático humano, desarrollé un hobby: la documentación obsesiva. Cada transferencia bancaria, cada promesa incumplida, cada emergencia que se convertía en un regalo caro, cada vez que me llamaba egoísta por dudar en prestarle dinero. Tenía hojas de cálculo, capturas de pantalla, correos electrónicos, grabaciones de llamadas, legales en mi estado. Un expediente completo de mi propia explotación. Incluso las joyas que Tyler le compró a Rebecca el día de San Valentín con el dinero que me prestó para material de marketing. Incluso el fin de semana en Las Vegas que financiaron con el dinero de la emergencia médica de papá. Incluso las capturas de pantalla de las conversaciones en el grupo familiar donde planificaban el viaje a Cancún y discutían usar mi tarjeta porque Brian ni siquiera lo sabrá hasta que regresemos. Ah, yo lo sabía. Siempre lo supe. Ahora estaban atrapados en otro país, sin acceso a mi dinero por primera vez en años. Y por primera vez en años, me sentí libre. Pero la verdadera diversión aún no había comenzado. Porque mientras ellos se desesperaban en el vestíbulo de un resort mexicano, yo estaba aquí organizando algo que lo cambiaría todo para siempre. Algo que convertiría al hijo bancario en la pesadilla de quienes pensaban que la generosidad era sinónimo de estupidez. A la mañana siguiente, me desperté con 52 llamadas perdidas. El móvil había vibrado toda la noche como un despertador roto. Mamá había dejado 7 mensajes de voz llorando. Rebecca envió 16 mensajes alternando entre súplicas y amenazas. Papá solo envió uno: pagarás por esto, mocoso. Pero el mejor fue el de Tyler: Brian, tío, deja esta tontería. Somos hombres adultos. Resuelve esto. Hombres adultos que robaron mi tarjeta de crédito. Desayuné tostadas con mantequilla,
Nada de resort de 5 estrellas, mientras escuchaba los mensajes de voz en el altavoz. La voz de mamá se quebraba entre lágrimas forzadas y genuina indignación. Brian, cariño, no entiendo qué te ha pasado. Te pagamos la universidad. Te criamos con amor. ¿Y ahora nos abandonas así? ¿En otro país? Tu padre está pasando por un mal momento con el corazón por el estrés que le has causado. Puse el mensaje en pausa. ¿Me pagaron la universidad? Trabajé como guardia de seguridad nocturno durante 4 años para pagar las mensualidades. No pagaron ni un solo dólar de mi educación. Pero ese siempre había sido el discurso de la familia. Todo lo que había conseguido era, con su ayuda. Seguí escuchando. La voz de mi madre se endureció. Rebecca está teniendo ataques de ansiedad. Tyler está intentando pedir dinero prestado a prestamistas mexicanos. Ya sabes lo peligrosos que son esos tipos. Ahora Tyler estaba metido con prestamistas. Perfecto. Quizás les cobrarían los intereses que él nunca me pagó a mí. Pero fue el último mensaje de Rebecca lo que me hizo dejar de masticar por completo. Brian, has destruido nuestra familia. Mamá está en el hospital. Papá ha tenido otro episodio cardíaco. Tyler está desesperado tratando de conseguir dinero para que volvamos. Todo por tu berrinche infantil. Espero que te sientas bien contigo mismo. Los hospitales no funcionan así en México. Si mamá realmente estuviera ingresada, tendrían que pagar por adelantado. Rebecca estaba mintiendo, como siempre. Pero la mención del ataque al corazón de papá me inquietó. No porque lo creyera, sino porque demostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar con la manipulación emocional. Fue entonces cuando mi vecino, Marcus, llamó a la puerta. Marcus llevaba 20 años trabajando como investigador de seguros. Era un hombre meticuloso, jubilado de la policía, que vivía solo desde que murió su esposa. Éramos amigos ocasionales. Él me arreglaba las tuberías y yo le ayudaba con la compra cuando tenía la gripe. Brian, tío, ¿todo bien? Anoche oí mucho ruido. Le expliqué rápidamente la situación. Marcus escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza. Hijo, llevo 2 décadas trabajando en fraudes. Lo que ha hecho tu familia es un delito federal. Uso no autorizado de una tarjeta de crédito por un valor superior a $1,000 en territorio internacional. Ya lo sabía, pero oírlo de un experto lo hizo todo más real. ¿Quieres un consejo?, continuó Marcus. Documenta todo. Cada mensaje, cada llamada, cada amenaza. Porque si están dispuestos a usar tu tarjeta sin permiso, no se detendrán ahí. Como si él tuviera poderes premonitorios, mi teléfono sonó. Número desconocido. Brian. Era Tyler, obviamente usando un teléfono prestado. Tío, tenemos que hablar como adultos. Dime, Tyler. Mira, entiendo que estés enfadado. Pero ya conoces a Rebecca. Ella solo quería que fuera un viaje familiar perfecto. No tenía mala intención. Usar mi tarjeta sin permiso no fue mala intención. Estuvo mal planeado, lo admito. Pero, tío, estamos en una situación jodida aquí. El hotel está cobrando tasas extra. La comida es carísima. Tu padre se ha puesto muy mal. Tyler sabía exactamente qué teclas tocar. La familia. Una emergencia médica. La culpa. ¿Cuánto necesitáis para volver? Unos $2,000 lo solucionaría todo. Te lo pago la semana que viene cuando cierre el trato de la franquicia de Acaí. La franquicia de Acaí. Tyler llevaba 8 meses hablando de esa misteriosa franquicia. Siempre iba a cerrar la semana que viene. Tyler, dijiste lo mismo sobre el negocio de los suplementos. Y sobre la consultoría de estilo de vida. Y sobre el dropshipping de pulseras magnéticas. Este es diferente, tío. Tengo inversores serios. Gente de Silicon Valley. Gente de Silicon Valley invirtiendo en una franquicia de Acaí. Claro. No voy a enviar dinero, Tyler. Brian, piensa en tu madre. Ella. Estás mintiendo sobre el hospital, ¿verdad? Porque los hospitales mexicanos no funcionan a crédito. Silencio. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tyler, cambiando el tono de voz. Porque trabajo en el sector médico, idiota. Y porque siempre mienten cuando quieren dinero. Mira, tú. Colgué. Marcus todavía estaba en mi oficina, tomando café y tomando notas en un blog. Este tipo es un manipulador profesional, dijo él.
Probó 3 estrategias diferentes en una conversación de 5 minutos. Culpa familiar, emergencia médica, promesa financiera. Del libro. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Marcus, ¿puedes ayudarme a investigar a Tyler? ¿Profesionalmente? Él levantó una ceja. ¿Por qué? Porque si está mintiendo sobre estar atrapado en México sin dinero, probablemente también está mintiendo sobre otras cosas. Marcus sonrió. La sonrisa de un investigador que acaba de encontrar un caso interesante. Hijo, dame su nombre completo y 2 horas. Descubriré hasta el color de los calzoncillos que lleva puestos. Mientras Marcus trabajaba, yo organicé mis propias pruebas. No solo los préstamos impagados, sino un patrón de comportamiento más amplio. Tyler nunca había tenido un trabajo que durara más de 8 meses. Siempre había sido despedido, por diferencias filosóficas, o reestructuración de la empresa. De hecho, descubrí más tarde que lo habían despedido por intentar vender productos piratas a los clientes. Sus empresas nunca existieron oficialmente. No tenían número de identificación fiscal, ni registro fiscal, ni documentación legal. Eran planes para impresionar a Rebecca y justificar su falta de trabajo. Los inversores de Silicon Valley eran 2 tipos que había conocido en un bar de San José y que nunca volvieron a responder a sus mensajes. Pero lo que descubrí aquella tarde me dejó realmente impactado. Tyler llevaba 3 años casado con Rebecca. Durante ese tiempo, vivieron 4 meses en su propia casa, 8 meses en un apartamento alquilado y el resto del tiempo en casa de mis padres o en mi apartamento, temporalmente. Hice los cálculos. Habían vivido a costa de la familia durante el 70% de su matrimonio. Y aún más, Tyler no solo me debía dinero a mí, sino al menos a 6 personas diferentes. Compañeros de la universidad, excompañeros de trabajo, incluso un primo segundo en Texas. Él era un moroso en serie. Marcus regresó con una carpeta de documentos que me dejó boquiabierto. Brian, tu cuñado es una obra de arte. Cheques sin fondos, tarjetas de crédito impagadas, 2 empresas cerradas por deudas laborales. Ah, y no está en la cárcel en México. ¿Cómo no? Ha publicado una foto en Instagram hace 2 horas. Está en un puerto deportivo en Cancún, bebiendo margaritas. Marcus me enseñó el teléfono. Allí estaba Tyler, sonriendo en una mesa de restaurante con vistas al mar. El pie de foto decía, disfrutando del paraíso tropical. Almohadilla bendecido, almohadilla vacaciones, almohadilla viviendo mejor vida. No estaban en la cárcel. No estaban desesperados. No estaban mal alimentados ni lidiando con prestamistas. Estaban de vacaciones con mi dinero, mintiendo sobre estar en apuros para conseguir más. Fue en ese momento cuando la ira realmente se apoderó de mí. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de dignidad. Durante 3 años, había sido el hermano, comprensivo, que ayudaba a la familia en emergencias. Pero no había emergencias. Había un parásito llamado Tyler que convirtió mi generosidad en ingresos pasivos. Y ahora estaban en un puerto deportivo mexicano riéndose de mí mientras fingían estar pasando necesidades. Marcus cerró la carpeta y me miró directamente. Hijo, puedo demandar a este tipo por ti. Tengo contactos en el FBI especializados en fraudes financieros internacionales. Uso de tarjetas sin autorización, conspiración, fraude electrónico. Él puede pasar hasta 5 años en la cárcel. 5 años. Tyler en la cárcel, Rebecca destruida, mis padres humillados públicamente. Pero la cárcel era demasiado rápido. Demasiado impersonal. No, Marcus. Tengo una idea mejor. ¿Cuál? Les daré exactamente lo que se merecen. Y haré que sea inolvidable. Esa noche, comencé a escribir. No un proceso judicial, sino algo mucho más devastador. Una cronología completa de la vida financiera de Tyler, incluyendo todas las pruebas que Marcus había recopilado, todos los préstamos que yo había documentado y todos los patrones de comportamiento que habíamos identificado. Pero no era para un tribunal. Era para un público mucho más amplio. Tyler siempre decía que era un emprendedor digital. Que entendía de marketing y redes sociales. Bueno, él estaba a punto de descubrir cómo funciona el marketing viral en la práctica. Porque mientras él publicaba fotos de margaritas con mi dinero, yo estaba construyendo algo que convertiría su vida en una lección pública sobre las consecuencias de tratar a la familia como un cajero automático personal. Marcus y yo pasamos el resto de la noche planeando.
No era una venganza emocional, sino algo quirúrgico. Él tenía experiencia en investigaciones que arruinaban carreras enteras. Yo tenía documentación obsesiva y un conocimiento íntimo de los puntos débiles de mi familia. Tyler se presenta como un emprendedor en las redes sociales, ¿verdad?, preguntó Marcus, escribiendo en el portátil. Constantemente. Siempre está publicando sobre la mentalidad millonaria y la libertad financiera. Perfecto. Vamos a darle exactamente eso. Transparencia financiera total. Marcus me mostró la pantalla. Había creado un sitio web sencillo, tylertrucheck.com. Un documental digital, explicó. La cronología completa de su vida financiera. Cada empresa en quiebra, cada cheque sin fondos, cada persona a la que ha estafado. Todo con pruebas. Pero eso era solo el principio. Brian, dijiste que siempre promete inversores de Silicon Valley, ¿verdad? Siempre. Dice que tiene reuniones con importantes directores ejecutivos. Marcus sonrió como un depredador. ¿Qué tal si le presentamos a algunos directores ejecutivos de verdad? La idea era diabólica. Marcus tenía contactos en empresas tecnológicas, gente que investigaba fraudes corporativos. Les encantaría conocer a alguien que utilizara sus nombres para estafar. Mientras tanto, Tyler seguía publicando desde México. Nueva foto, él y Rebecca en un restaurante japonés caro. Pie de foto, invirtiendo en experiencias. El éxito se basa en la calidad de vida. Almohadilla Entrepreneurlife almohadilla Blessed. Con mi dinero. No tiene ni idea de lo que se le viene encima, murmuré. Hijo, los hombres como Tyler viven en una burbuja de arrogancia. Creen que todo el mundo es idiota. Nunca imaginan que alguien pueda ser más listo que ellos. Marcus tenía razón. Tyler me veía como el hermano nerd que trabajaba por un sueldo fijo. Alguien incapaz de pensar estratégicamente. Un error fatal. Durante la semana siguiente, implementamos la fase 1. Marcus envió el expediente completo de Tyler a 3 agencias de cobro que perseguían a personas con deudas impagadas. Empresas legítimas, pero agresivas. Al mismo tiempo, empecé a contactar con cada persona a la que Tyler había estafado. No fue difícil. Marcus tenía una lista completa. Hola, Jaque. Soy Brian, el cuñado de Tyler. He oído que él te debe dinero. ¿Melissa? Sobre los $1,200 que Tyler te pidió prestados. Una por una, las personas lo confirmaban. Tyler debía dinero a 17 personas diferentes. Total, $14,300. Creé un grupo en WhatsApp, Amigos de Tyler, Recuperación Financiera. Si estás siguiendo esta historia y te gusta ver cómo la planificación meticulosa supera a la manipulación, no olvides suscribirte al canal porque aún quedan muchos más giros por venir. Mientras Tyler publicaba fotos de piscinas infinitas, yo estaba organizando un ejército de acreedores. Pero la parte más brillante del plan aún estaba por llegar. Tyler siempre decía que las redes de contactos lo son todo, y que conocía a gente importante. Bueno, yo le iba a dar a él las redes de contactos de su vida. Marcus tenía un amigo llamado David Chen, un exinvestigador del FBI especializado en delitos financieros. David ahora trabajaba como consultor para empresas de Silicon Valley, precisamente investigando a personas que utilizaban nombres de directores ejecutivos para estafar. ¿Tyler usa nombres concretos?, preguntó David durante nuestra videollamada. Siempre dice que tiene reuniones con Elon Musk y Tim Cook. Dice que conoce personalmente al director ejecutivo de Microsoft. David se rió. Perfecto. Esos tipos tienen equipos jurídicos a los que les encanta demandar a gente así. Es una cuestión de protección de la marca. La trampa estaba tendida. Tyler volvería de México en 4 días, esperando encontrar su vida normal. Un hermano sumiso que lo perdonaría todo, unos padres que fingirían que nada había pasado, Rebecca que seguiría justificando sus mentiras. En cambio, se encontraría con 17 personas cobrando deudas de forma coordinada. 3 agencias de cobro investigando sus bienes. Un sitio web que documentaba cada fraude que él había cometido. E investigadores federales interesados en sus conexiones en Silicon Valley. Pero lo mejor de todo, él nunca sabría que había sido idea mía. Para el mundo, yo seguiría siendo el hermano comprensivo que intentaba ayudar a la familia. La tormenta en la vida de Tyler parecería una coincidencia cósmica. La noche antes de su regreso, recibí un mensaje de Rebecca. Brian, ¿nos perdonas?
Tyler admite que se excedió. Queremos compensarte cuando regresemos. Respondí, claro, la familia es la familia. Estoy deseando hablar con vosotros. No mentía. De verdad que estaba deseándolo. Porque mientras Tyler creía que volvía a casa como un conquistador, en realidad se dirigía directamente al centro de un huracán que yo había tramado personalmente. Un huracán que convertiría al manipulador en víctima de su propia arrogancia. ¿Y lo mejor? Cuando todo se derrumbara, yo estaría allí para ofrecerle mi apoyo como el hermano cariñoso que siempre había sido. El hermano que nunca, jamás, haría algo así a propósito. Tyler regresó de México un jueves por la mañana. Lo supe porque Rebecca publicó una foto en Instagram, los dos en el aeropuerto de Miami, sonriendo como conquistadores que regresaban de una campaña victoriosa. El pie de foto decía, de vuelta con energías renovadas. Listos para nuevos proyectos. Almohadilla bendecidos, almohadilla familia. Con mi dinero, obviamente. Pero lo que ellos no sabían era que, mientras se bronceaban en las playas mexicanas, yo había convertido la vida de Tyler en un campo minado. La primera explosión se produjo incluso antes de que él llegara a casa. Marcus me llamó a las 9 de la mañana. Brian, fase 1 implementada. Tyler intentó usar la tarjeta de crédito en el Uber del aeropuerto. Denegada. Intentó sacar dinero en el cajero automático. Cuenta bloqueada por actividad sospechosa. Eso es lo que pasa cuando 17 personas diferentes denuncian a la misma persona por deudas impagadas el mismo día. Los algoritmos bancarios lo interpretan como fraude masivo. La segunda explosión llegó una hora después. Tyler me llamó con voz tensa. Brian, tío, algo pasa con mis tarjetas. ¿Puedes recogerme en el aeropuerto? Claro, Tyler. La familia es la familia. Cuando llegué al aeropuerto, él estaba sentado en la acera con 3 maletas, Rebecca a su lado tecleando furiosamente en su móvil. ¿Qué mierda está pasando?, preguntó Tyler nada más entrar en el coche. Mis tarjetas no funcionan, mi cuenta está bloqueada y Rebecca ha recibido llamadas de 3 personas reclamándole deudas que ni siquiera recuerdo. Qué raro, respondí, manteniendo un tono neutro. Quizás sea un problema del sistema. El sistema no explica que Jaque me haya llamado para pedirme $1,500 de hace 2 años. O que Melissa quiera 1,200 que me prestó para mi negocio de suplementos. Rebecca estaba callada en el asiento trasero, todavía escribiendo. ¿Cuántas personas te han llamado?, pregunté casualmente. 11 hasta ahora, explotó Tyler. Todos cobrando dinero antiguo. Como si se hubieran puesto de acuerdo. Porque se pusieron de acuerdo, Tyler. En el grupo de WhatsApp que creé. Pero la tercera explosión fue la mejor. Cuando llegamos a casa de mis padres, papá estaba en el garaje con una cara que no veía desde hacía años. La cara de alguien que acaba de descubrir algo devastador. Tyler, dijo papá con voz fría. Tengo que hablar contigo. Claro, señor Morrison. ¿Sobre qué? Papá abrió el portátil y giró la pantalla hacia Tyler. Era el sitio web que Marcus había creado, tylertrucheck.com. Explica esto. Tyler se quedó pálido. En la pantalla, su foto sonriente aparecía junto a un título, Tyler Thompson, cronología completa de fraudes financieros. Debajo, 17 secciones detalladas. Cada persona a la que él había estafado. Cada empresa a la que había llevado a la quiebra. Cada mentira sobre inversores fantasmas. Todo con documentos. Capturas de pantalla. Fotos. Declaraciones en video. ¿Dónde has conseguido esto?, balbuceó Tyler. Alguien lo envió por correo electrónico de forma anónima, respondió papá. No solo a mí. A toda la familia. A tus antiguos compañeros de trabajo. A la gente de la iglesia. Rebecca salió corriendo hacia la casa. Tyler me miró desesperado. Brian, amigo, tienes que ayudarme. Alguien está tratando de destruirme. Es terrible, coincidí. ¿Quién haría algo así? Pero la cuarta explosión fue la fatal. Mi celular sonó. Era David Chen. ¿Brian? Soy David. ¿Puedes hablar delante de él? Claro. David activó el altavoz. Tyler Thompson. Sí. Soy David Chen, consultor de seguridad para empresas de Silicon Valley. He recibido información de que estás utilizando nombres de directores ejecutivos para cometer estafas financieras. Tyler casi se desmaya. Yo nunca. Elon Musk, Tim Cook, Satya Nadella.
Todos nombres que usted afirmó conocer personalmente para convencer a la gente de que invirtiera en sus estafas. Es un malentendido. No lo es. Tengo grabaciones, Tyler. Y documentos. Y testigos. Tyler me miró, luego a papá, luego al teléfono. Voy a enviar este expediente al FBI esta tarde. El uso de la identidad de terceros para cometer fraude financiero es un delito federal. Colgó. El silencio que siguió fue glorioso. Tyler estaba destrozado. Papá lo miraba como si fuera un extraño. Mamá había salido de casa para visitar a su hermana, su clásica escapada cuando las cosas se ponían tensas. Fue entonces cuando Tyler finalmente lo entendió. Espera, dijo él, mirándome con creciente sospecha. Estabas muy tranquilo para alguien que acaba de descubrir todo esto. Estoy en shock, mentí descaradamente. No. No lo estás. Tyler se acercó. Lo sabías. Tú, maldita sea. Fuiste tú. Papá levantó una ceja. Tyler, estás paranoico. No, gritó Tyler. La gente llamándome al mismo tiempo. La página web apareciendo de la nada. El FBI contactando conmigo justo cuando volvía de un viaje. Esto no es una coincidencia. Él tenía razón, obviamente. Hijo de puta, gruñó Tyler. Tú has orquestado todo esto. Fue entonces cuando me quité la máscara. ¿Orquestado? Pregunté, sonriendo por primera vez en semanas. Tyler, solo lo he documentado. Cada persona a la que has estafado existe. Cada empresa que has arruinado es real. Cada mentira sobre los directores ejecutivos está grabada. Tú me has saboteado. ¿Saboteado? Me reí a carcajadas. Tyler, tú te has saboteado a ti mismo. Yo solo he organizado las pruebas en orden cronológico. Papá observaba nuestra conversación como si fuera un partido de tenis. 3 años, continué, alzando la voz. 3 años siendo tu banco personal. Pagando tus facturas, cubriendo tus mentiras, escuchando tus falsas promesas. Siempre quise devolvértelo. ¿Con qué dinero, Tyler? Nunca has tenido dinero. Tu única fuente de ingresos era estafar a personas que confiaban en ti. Tyler intentó acercarse, pero papá se interpuso entre nosotros. Y lo peor, dije, es que usasteis mi tarjeta para pagar un viaje al que ni siquiera me invitasteis. Y luego mentisteis diciendo que estabais atrapados en México para conseguir más dinero. Papá se volvió hacia Tyler, mintieron sobre estar arrestados. Tyler intentó explicarse, pero yo ya estaba mostrando su Instagram. Las fotos en el puerto deportivo. El restaurante japonés. Las bebidas caras. Mientras enviaban mensajes diciendo que no tenían dinero para comer, expliqué, Tyler publicaba fotos bebiendo margaritas de $20. La cara de papá cambió por completo. Fuera de mi casa, le dijo a Tyler. S.R. Morrison, puedo explicarlo. Fuera de mi casa. Tyler salió corriendo. Papá y yo nos quedamos solos en el garaje. Hijo, dijo después de un largo silencio, ¿tú hiciste todo esto? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque nunca me habrías creído. Tyler siempre fue el yerno carismático con grandes sueños. Yo solo era el hijo que trabajaba demasiado y se quejaba del dinero. Papá asintió lentamente. ¿A cuántas personas ha estafado? A 17 que he podido encontrar. Probablemente más. ¿Y el FBI? Lo está investigando. El uso de nombres de directores ejecutivos para cometer fraude es algo serio. Papá se sentó en una silla de jardín. Sabes que Rebecca te odiará para siempre, ¿verdad? Ella ya me odiaba. Ahora al menos tiene un motivo real. Él se rió. Una risa cansada, pero orgullosa. Has madurado, Brian. Me ha costado, pero sí. En ese momento, sonó mi móvil. Marcus. Brian, tienes que ver esto. Tyler acaba de publicar algo en Instagram. Abrí la aplicación. Tyler había publicado una foto de él llorando en el coche. El pie de foto decía, la familia lo es todo hasta que descubren quién eres realmente. Traicionado por mi propio cuñado. La verdad siempre sale a la luz, pero el dolor permanece para siempre. Ya empezaban a aparecer comentarios. Gente que había reconocido a Tyler de la página web tylertruecheck.com. Tío, le debes $800 a mi primo.
Este es el estafador de los suplementos. El FBI debería arrestar a gente como él. Se lo enseñé a papá. Él negó con la cabeza. Hasta el final, intenta hacerse la víctima. Es lo que hacen los manipuladores, respondí. Cuando ya no pueden controlar la narrativa, se hacen los pobres. Pero Tyler no sabía que me había guardado lo mejor para el final. Porque mientras él lloraba en Instagram, Marcus estaba implementando la fase final del plan. La parte que convertiría su intento de hacerse la víctima en el mayor error de su vida. La parte que demostraría, definitivamente, quién era el verdadero villano de esta historia. La fase final del plan se desarrolló como una sinfonía perfectamente orquestada. Tyler intentó usar Instagram para controlar la narrativa, publicando sobre traición familiar y cuñados envidiosos. Pero Marcus lo había previsto. En 2 horas, todas las personas a las que Tyler había estafado comentaron en su publicación. Con capturas de pantalla. Con documentos. Con historias detalladas de cómo les había mentido a cada una. Este es el tipo que me debe $1,200 desde hace 3 años. Estafador. Me prometió que me pagaría cuando cerrara el negocio de la CAI. Conozco a 6 personas a las que ha estafado. El FBI debería investigarlo. Tyler borró la publicación, pero Marcus lo había capturado todo. Y lo volvió a publicar en el sitio web tylertruecheck.com con el título, Manipulador intenta hacerse la víctima tras ser expuesto. Pero la verdadera devastación llegó 3 días después. David Chen llamó durante mi turno. Brian, Tyler ha intentado escapar de la investigación del FBI alegando que nunca ha mencionado nombres de directores ejecutivos concretos. Y el problema es que Marcus lo grabó en una fiesta hace 2 meses, borracho, contando a todo un grupo como almorzó con Elon Musk la semana pasada, y como Tim Cook lo llamó personalmente para felicitarlo por un proyecto. Dejé de respirar. ¿Tenéis eso grabado? En video 4 Kelvin. Con audio cristalino. Marcus lo grabó porque le pareció gracioso en ese momento. Tyler no solo usaba nombres de directores ejecutivos para impresionar a la gente. Lo hacía públicamente, creando testigos. ¿Qué pasa ahora? El FBI ha abierto una investigación formal. Fraude electrónico, suplantación de identidad, conspiración para defraudar. Le pueden caer entre 5 y 15 años. 15 años. Colgué y me quedé parado en el pasillo del hospital, procesando la información. Tyler había pasado de ser un cuñado parásito a un criminal federal investigado en menos de una semana. Pero las consecuencias se extendieron más allá de él. Rebecca intentó llamarme 43 veces ese día. Cuando finalmente contesté, ella estaba llorando. Brian, tienes que detener esto. Tyler está teniendo ataques de pánico. No puede salir de casa porque lo reconocen en la calle. ¿Lo reconocen? La página web que habéis creado aparece en Google cuando se busca su nombre. Los empleadores lo están viendo. No puede encontrar trabajo. Tyler se había convertido en un inempleable. Cualquier investigación de antecedentes revelaría el expediente completo de sus fraudes. Rebecca, él hizo todo eso solo. Yo solo lo documenté. Tú lo orquestaste. Tú planeaste destruir mi familia. Tu familia me destruyó primero. Durante 3 años. Ella colgó. Pero 2 horas después, papá apareció en el hospital. He venido a pedirte perdón, dijo sin rodeos. Salimos al patio de los empleados. Estaba visiblemente afectado. Hijo, tu madre y yo hemos estado ciegos. Tyler nos ha manipulado tanto como a ti. ¿Cómo? No solo usó tu tarjeta. También usó la nuestra. Y la de Rebecca. Y tiene una tarjeta de crédito a nombre de tu madre, que ella firmó pensando que era para emergencias familiares. Mis ojos se abrieron como platos. Lo descubrimos cuando empezaron a llegar los cobros. $22,000 en deudas que no habíamos contraído. Coches de lujo alquilados. Restaurantes caros. Incluso un reloj Rolex de $5,000. Tyler había robado a toda la familia, no solo a mí. Papá, ¿vais a denunciarlo? Ya lo hemos hecho. Ayer. Tu madre lloró todo el día, pero no teníamos otra opción. El cerco se estaba cerrando. El FBI, la policía estatal y ahora la propia familia de Tyler persiguiéndolo legalmente. ¿Y Rebecca? Ha pedido el divorcio. Anoche. Dijo que no sabía nada, pero que ya no puede confiar en él. La familia de Tyler se había desmoronado por completo.
Pero el cambio en mí fue aún más profundo. Volví a casa esa noche y, por primera vez en años, me miré al espejo. Me miré de verdad. Ya no veía al hermano sumiso que trabajaba 60 horas a la semana para pagar los sueños de otras personas. Veía a un hombre que había aprendido a defender sus propios intereses sin volverse cruel. Marcus estaba en mi sala, organizando los últimos documentos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre. Y era verdad. Me habían quitado 3 años de peso de encima. Tyler irá a la cárcel. Probablemente. Con todas las pruebas que hemos reunido, más las nuevas acusaciones de la familia, le esperan al menos 5 años. 5 años para reflexionar sobre las consecuencias de tratar a la familia como una fuente de ingresos pasivos. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. ¿Brian? Soy la doctora Patricia Wells, del Hospital Metropolitano. Conocía el Metropolitan, un hospital de élite, donde médicos famosos operaban a celebridades. Hemos oído hablar de su experiencia organizando documentación médica compleja. Queremos ofrecerle un puesto como coordinador de emergencias. El salario inicial es de 75,000, más beneficios. 75,000. 20,000 más que mi salario actual. ¿Cómo han sabido de mi experiencia? Un investigador llamado Marcus nos pasó su contacto. Dijo que tenía unas habilidades analíticas excepcionales. Marcus me había conseguido el trabajo de mis sueños, sin que yo lo supiera. 3 meses después, Tyler fue acusado formalmente. Rebecca se mudó a Arizona, lejos de todo. Mamá y papá fueron a terapia de pareja para reconstruir la confianza después de las mentiras de Tyler. Yo compré un apartamento más grande, nuevo, moderno, con vistas a la ciudad. El día de la mudanza, encontré una carta que había olvidado. Era de Tyler, escrita desde la cárcel donde esperaba el juicio. Brian, sé que nunca me perdonarás. Pero quiero que sepas que, en el fondo, siempre supe que eras mejor que yo. Más honesto, más trabajador, más confiable. Convertí eso en una debilidad para explotarla, pero en realidad era tu fortaleza. Espero que algún día encuentres personas que valoren quién eres, en lugar de explotar tu bondad. Doblé la carta y la tiré a la basura. Tyler había tardado 5 años en aprender una lección que yo dominaba en una semana. Las personas que te respetan no necesitan robarte. 6 meses después de la acusación, Tyler aceptó un acuerdo judicial. 3 años de prisión, devolución completa de todo el dinero robado y 5 años de libertad condicional. El día de la sentencia, él me vio en el pasillo del tribunal. Brian, susurró. Me di la vuelta. Gracias. ¿Por qué? Por detenerme antes de que hiciera daño a más gente. Fue lo único sincero que Tyler me dijo en 3 años. Hoy, 2 años después, soy supervisor del departamento de emergencias en el Metropolitan. Tengo un equipo de 12 personas, un sueldo de $90,000 y un apartamento que es solo mío. Tyler sale de la cárcel el año que viene. He oído que está haciendo un curso de informática básica y terapia para adicciones financieras. Rebecca se casó con un contador en Arizona. Un hombre sencillo y honesto, que trabaja de 9 a 5 y nunca pide dinero prestado. Mamá y papá vendieron la casa y se mudaron a una comunidad de jubilados en Florida. Sin deudas, sin parásitos, solo ellos dos reconstruyendo su vida después de décadas de explotación. ¿Y yo? Aprendí que la familia no se basa en lazos sanguíneos ni en obligaciones. Se trata de respeto mutuo. La verdadera familia no necesita robarte para sobrevivir. No manipula tu generosidad. No convierte tu bondad en debilidad. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal porque tenemos decenas de historias como esta, personas comunes que encontraron la fuerza para enfrentarse a quienes intentaron destruirlas. Porque al final, Tyler intentó destrozarme, pero solo me hizo darme cuenta de lo fuerte que era. La última vez que vi a Tyler, estaba en una audiencia judicial, esposado, pidiendo clemencia al juez. Yo estaba en primera fila, con un traje nuevo, un contrato de trabajo en el mejor hospital de la ciudad y las llaves de mi propio apartamento en el bolsillo. No sentí pena. No sentí rabia. Solo sentí la tranquila satisfacción de quien finalmente aprendió que ser bueno no significa ser idiota. ¿Y Tyler? Bueno, él finalmente descubrió que hay consecuencias para quienes confunden la generosidad con la estupidez.